Todos los viernes en Pichincha Universal, punto y contrapunto. Una zona candente de opiniones a las 8 de la mañana. Y vamos a iniciar ya nuestro segmento estelar de los días viernes, punto y contrapunto. Mejor dicho, es un conversatorio en donde que se recogen por parte de nuestros invitados diversas opiniones sobre un tema planteado. El día de hoy vamos a hablar de la ya famosísima, diría yo, ley de plusvalía, ¿no? Es tan famosa porque se ha discutido, ha provocado crisis políticas en el país esta ley. Provocó una y gravísima en años anteriores. La gente salió a las calles, protestó en las calles, aparecieron los camisas negras. Me acuerdo muy bien esas confrontaciones tenaces que se dieron en la avenida de las Giris por esta ley, que luego de todas maneras, luego de casi un año de debates, de discusiones, etcétera, fue aprobada por la Asamblea, a pesar de la oposición de importantísimos sectores ecuatorianos, especialmente vinculados a los sectores de las cámaras de la construcción, vinculados también a los sectores productivos, fundamentalmente, y bueno, y a los grandes dueños de propiedades, pues evidentemente, porque esta ley lo que pretende al parecer era regular el proceso de especulación de tierras, ¿no? Y también este manejo de la información privilegiada que se ha dado y que se sigue dando, sin lugar a dudas. Pero bueno, este no es el tema para que yo lo analice, sino para que lo analicen nuestros invitados, que por eso les hemos invitado. Se trata justamente de Leopoldo Campo, vicepresidente de la Cámara de Construcción, y Carlos Onofre, abogado experto en temas económicos y en los temas que a continuación tratamos. Bienvenidos a nuestros invitados y saludamos en primer lugar a Leopoldo Campo. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Primero un agradecimiento especial a Radio Universal que nos permite estar aquí dando nuestro criterio netamente amparado en bases técnicas respecto a los temas que nos conlleva hoy. Ahora le saludamos a Carlos Onofre. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá discutiendo un tema que, como bien señalaban, es muy importante, porque afecta a uno de los temas más dinámicos o que genera mayor dinamismo en la economía nacional y local. María Isabel Ceballos, inicia este diálogo. Sí, y lo iniciamos con Leopoldo Ocampo a la luz de lo que nos manifiesta de partir de datos técnicos exactos, que es justamente lo que necesitamos en este debate. Una discusión que no puede caer en el plano político porque se van a dejar de lado algunos, temas que pueden ser solventados, mientras que derogar la ley pues tampoco se vislumbra como un camino posible. Esta ley se ha creado para evitar la especulación de la tierra. Y la especulación de la tierra se lo ha concebido desde el ámbito oficial, por lo menos desde el gobierno anterior, como uno de los principales azotes que ha afectado principalmente al usuario, al comprador de una vivienda, de un terreno, de un bien. Sí. Pero ustedes, ¿cuáles son los argumentos que exponen, sobre el tema, ¿no? ¿Usted está por la derogación o por la reforma? La derogatoria, bajo algunos considerandos. Sí. Exacto. ¿Qué es lo que pasa, mi estimada Marisol? Permítame. Partamos, como dice el dicho, partamos por el principio. Sí. Comencemos por principios. Comencemos por el principio. A ver, vale. ¿De dónde nació el crear esta ley de plusvalía? Por las excepciones. ¿En dónde está un dato estadístico real? No sé si aquí mi compañero Carlos tiene algún dato estadístico real respecto a que la especulación de la tierra. Nosotros no lo tenemos, ¿sí? Entonces, el hacerle una ley por las excepciones, cierto es, han puesto ejemplos, pero son ejemplos aislados. El tema de la ruta viva, que cuando empezaron a construir la ruta viva, los dueños de los terrenos empezaron a subir, lo mismo en lo propio del aeropuerto, una sur acá en la mitad del mundo. Son excepciones, no es la regla general. Las leyes se hacen para lo general y no por las excepciones. Ahí es donde yo les decía, empecemos por el principio. Entonces, hacer una ley en base a excepciones nos pareció algo fuera de foco. Tradicionalmente,
se ha ejercido, por ejemplo, el uso de la información privilegiada para enriquecerse o para enriquecer a Pero, millones de perdón, personas. pero ese es otro tema. Pero también es el uso de tierras. Es un tema ya administrativo público de responsabilidad Es que no es excepción, porque de ha los pasado órganos de toda la control. vida. ¿sí? Por ejemplo, cuando construyeron la perimetral, tenían información privilegiada y había cualquier cantidad de millonarios. Sí, pero ¿por qué no ponemos el dedo en la llaga y empezamos nosotros a observar quiénes son los responsables para que se sancione? Nosotros estamos de acuerdo que se sancione a quien especula la tierra, a quien vende las tierras que no son de ellos, sí. Que mucho ha pasado aquí, la Roldós, la Pizulí. ¿Se ha notado que ha habido sanciones? Ahora se Pero esos llama de invasores. especulación. Exacto, estamos de acuerdo a que esa gente. Pero esos invasores que promulgaron a que se hagan vías, a que esos terrenos que costaban, que vendían en $500, vaya usted a averiguar cuánto cuesta en la Roldós, en la Pizulí. Los traficantes son los que se enriquecieron. Exacto. O sea, es la peor forma de especulación, robar y Entonces, luego vuelvo a generar repetir. un lucro sobre eso. Por supuesto, vuelvo a repetir, son las excepciones, no es lo general. Lo general sería es que pongamos normas y parámetros de control. ¿De quién? De los responsables. No nos lavemos las manos. Responsables en todo, en los GATS, gobiernos municipales, gobiernos provinciales y el gobierno central, el cual debería poner, sí, reglamentaciones a que se sancione a los responsables en cada área, que los hay. Pero no se lo ha dicho nada. Es más fácil decir, mejor crucifiquemos a todo el mundo. Posteriormente analizaremos un poco más a Pero profundidad ya lo tenemos hasta los las temas 12:40. económicos. ¿sí? Carlos Onofre, abogado experto en temas económicos, ¿conoce de algún tipo de punto de partida respecto de que la especulación de la tierra era un problema para crear una ley? El tema de la especulación es un tema complicado que no se genera no se da solamente en el mercado de la construcción. Lastimosamente, el tema de la especulación afecta a varios sectores de la economía nacional. El tema de la tierra tiene muchas aristas. El tema de la construcción se afecta, pero no creo, o yo por lo menos no he encontrado ningún cifras que marquen la definición de la especulación, porque lastimosamente es un tema de mercado. Pero ¿por qué existirían las cifras? Justamente porque supuestamente si es que vivimos en un capitalismo, el mercado lo regula todo y ¿para qué vamos a hacer cifras? Justamente, o sea, tampoco es que justamente, iba a pasar eso. Justamente, o sea, para hacer las leyes sí debieron hacerlas. Justamente ese es el problema. Tenemos instituciones que en estos últimos días se han constituido, que están destinadas justamente a controlar el mercado. No solamente el ordenamiento territorial es de última data, la superintendencia exactamente. Y se ve que por todo lado, tanto institucionalidad vinculada a burocracia e institucionalidad como el tema de impuestos están destinados a controlar esto. Pero creo que hay una desconexión entre la intención de controlar y regular de la realidad. ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso? El tema, lo que bien señala acá, un tema de excepciones que está vinculado a acciones que toma el Estado, entiéndase municipios, gobierno central, que ayuda a que la tierra a través de obras aumente de precio, está también vinculada a una relación con el manejo predial que debe hacerlo los municipios. Lastimosamente, son pocos los municipios que han tenido la capacidad de regular y controlar el tema del predio. Los grandes. Los pequeños no tienen ni siquiera herramientas. La ley obliga. Entonces estaba cubriendo un vacío a la final. Para la final cubre un vacío, pero el vacío no depende solamente de que no se ponga debería una ley. del Estado, No se pone solamente sino de lo una ley, local. sino se necesita que el Estado como tal, en su conjunto, Estado central y gobiernos seccionales, los pequeños especialmente, tengan herramientas que les ayude a manejar el tema predial, que no es un tema puramente especulativo, es un asunto de regulación. Ya, lastimosamente, esa desconexión entre hacer la ley y la realidad creo que nos llevó al escenario actual de que hay una reducción en el área de la construcción, ¿no? Que termina siendo a la final termina siendo uno de los sectores que ayuda a esa mano de obra no calificada. Ahora, ¿no? no podemos culparle a la ley de plusvalía como la principal causante de este estado de recesión del área de la construcción, de la contracción del sector. No. Puede haber influido en alguna medida,
No. Porque la Si crisis me económica permite, global, estoy haciéndole una pregunta, claro, sí, encantadísimo. perfecto. Si me permite, ¿en qué magnitud? En una magnitud tremenda. Una recesión. Pero es por económica del desinformación país. también, No, o manipulación Permítame. informativa. con datos reales A ver. y prácticos. ¿Sí? Primero, la construcción genera dentro del PIB, estamos dentro del 8.6 del PIB general, ¿sí? En el país. Simplemente nosotros estamos por debajo de la manufactura, que es la genera mayor PIB, dentro del PIB el 11.85, el comercio el 10.46 y minas y petróleo el 9.47. Es uno de los principales generadores de la economía y motores de la economía del país. Pero en esta escala está en cuarto o segundo lugar, porque en segundo lugar vi En un cuarto dato. lugar Ya, cuarto, estamos ahora. correcto. Sí, como construcción. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución de la participación del PIB? Le vamos a hablar en montos, en millones de dólares. En el 2012 participamos con el 9.53% del PIB general, me refiero, ¿no? Para no darles todas las cifras que tengo en los datos, al 2015 9.86 y en el 2017 tenemos el 8.61 de participación del PIB. 1.2. Esto en millones de dólares. 1.2. Exactamente. Siempre tendiendo a la baja. Hasta este momento estamos tendiendo a la baja. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros teníamos, siendo dentro de los 4 primeros sectores productivos y el PIB general del 2007-2017, tuvimos una suba importante, ¿sí? Más o menos entre el 2010-2013, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Justamente hubo un boom de la construcción. Tuvimos un pico en la construcción, pero ¿dónde fue la afectación mayor? Que este boom de la construcción obedece a las obras grandes, a los megaproyectos que los llamaba el gobierno anterior, pero centralizado y focalizado en empresas grandes, y es conocido por todos que en su gran mayoría incluso empresas extranjeras, Chinacam, llámese, sabemos entre otras empresas, ¿sí? Eso generó un pico, pero realmente aquí en el Ecuador se generó trabajo, no. Se generó mano de obra y mano de obra que produzcan materiales y producción de material nacional, no. Todo fue importado. ¿El dinero se quedó aquí? No. La recesión fue más grande de lo que usted me indica, ¿sí? La recesión en el campo de la construcción, la gente fue algo tan simple, se quedó sin trabajo. Los constructores de un día al otro fue un corte tan grande que el constructor privado se vio limitado a invertir. Entonces prefiere tener su dinero guardado ahí, porque obviamente... O sacarlo. En los que pudieron hacerlo. En su gran mayoría prefirió tener guardado, y de hecho por eso las arcas incluso de la banca está llena. La banca está predispuesta a dar créditos. Pero nadie quiere acceder. Lo que pasa es que vaya a ver usted quién al momento... El gobierno actual está queriendo iniciar algo muy importante, generar confianza. Ajá. Que eso es lo que necesitamos el país, no solo los constructores. El momento que usted genera confianza, empieza a moverse la economía, de por sí. Los constructores privados empiezan de nuevo a invertir su dinero para hacer, hablando o centrándonos en el campo inmobiliario, empiezan nuevamente a generar sus obras, ¿no es cierto?, a hacer sus viviendas propias y empiezan a vender. Pero hoy por hoy, y hasta hace no mucho tiempo atrás, días, ¿para qué usted hacía sus casas si no tenía certeza cómo se va a endeudar? Y no tenía certeza quién va a vender, porque el resto de la ciudadanía tampoco tenía estabilidad ni confianza de dónde iba a pagar. Entonces no tiene a quién vender y los otros no tienen cómo comprar. Y los bancos están predispuestos a otorgarle el crédito que usted lo requiera. Entonces mejor ha sido tremendo. Los últimos 7 trimestres tenemos una tendencia a la baja, seguimos con tendencia a la baja en el campo de la construcción. Carlos Onofre, justamente para ampliar un poquito estas ideas que ha planteado el señor vicepresidente de la Cámara de Construcción de Pichincha, justamente, ¿no debería también asociarse el tema de la situación del país propiamente? O sea, 2012-2013, época de bonanza petrolera, para todos eran mejores las condiciones, y de pronto viene a contraerse la economía por la caída de los precios petroleros, por la fuerte inyección ante una catástrofe como la que vivimos en el 2016. Es decir, hemos vivido de todo. ¿No puede también esto castigar a las cifras en general de
de la economía. Claro, el tema aquí es un asunto de confianza, creo que de diálogo, ¿no? Lastimosamente, la situación económica del país, como bien usted lo menciona, se fue complicando los 3 últimos años de la presidencia del señor Correa. Lastimosamente también, cuando se necesitaba llegar a acuerdos, las posturas políticas se cerraron más. Y la posibilidad de llegar a acuerdos con el Estado, sector productivo y sociedad en sí, comenzó a generar crisis. La elaboración de leyes exige o se requiere que haya acuerdos generales, acuerdos de la sociedad. Va a haber sectores que van a estar en contra. Nadie va a estar contento, claro, con la totalidad, también. Así es. Pero el tema es que una acción de estas requería llegar a consensos. Requería llegar a consensos. Acuerdos mínimos, ¿no? Sí, lastimosamente la ley. Sí, el tema de los consensos son claves, porque en el consenso también uno va a entender que va a perder, o qué es lo que va a ganar y qué es lo que va a perder. Pero en nuestro país difícilmente que haya un renunciamiento a un interés. En posturas tan antagónicas como las que se llegaron los dos últimos años, fue muy difícil. Y la situación del país, una situación crítica por una crisis, por problemas internacionales, los precios de los commodities, el petróleo puntualmente, la apreciación del dólar y el tema de no tener acuerdos con el sector privado, como bien señala el amigo de la Cámara de Comercio. El sector privado, de la construcción, el sector privado, la banca privada, tiene recursos, pero esos recursos no están sirviendo. No están sirviendo para el desarrollo del país, para el desarrollo del área de la construcción, por este tipo de cosas, por no haber llegado a acuerdos en la Asamblea, lastimosamente. Ahora, pero en el tema concreto, es que vayamos al tema concreto, luego podemos profundizar en la cuestión global. De acuerdo. El tema es que si la ley de plusvalía generó todo eso, no. No, por eso digo, es una actitud, lastimosamente, yo hago mención. La ley de herencias no generó tampoco eso, También es un tema de una acción política. O sea, aquí no es un tema de que una ley va a salir técnica. La ley termina siendo resultado de una acción política de diferentes actores, gobierno, exactamente, discutida durante en un momento de pugna al que llegó la sociedad, sector privado, parte del sector privado con el ejecutivo. Lastimosamente, así es, lastimosamente, buena parte del sector productivo, el sector vinculados al tema de la construcción, presentaron esto como malo. Y sea bueno o sea malo, ya se generó un ambiente de incertidumbre. Y ese le pasa la factura, digamos. Así es un tema, lastimosamente, tanto el aparato productivo, la construcción, y los consumidores, la población en general, se quedaron con esa incertidumbre. Claro, es que el daño así es complicado, porque se dañó el contenido en profundidad de la ley a través de una campaña mediática brutal, yo creo que también la ley eso también hay que tomar en cuenta. O sea, no es que la ley digo yo que sea perfecta la ley, no. La ley ni siquiera la defiendo. Perdóname un momento. Encantado. No estoy de acuerdo. Para eso estamos. Aquí lo que hizo es difundirse que se va a plantear una ley. A raíz del 2015, que se empezó a difundir que se quiere crear esta ley, al siguiente día empezó una recesión, sin que haya una campaña mediática negativa. Pero eso es el sector. Se tiene que reconocer una cosa. Apenas se anunciaron la ley, comenzó la campaña mediática. No. Se criminalizó esa ley. Hay una cuestión. ¿No? Hay un problema más grave aquí en el país. Si las decisiones fueran de la mano, las políticas con las técnicas, creo que serán más sesudas las consecuencias de cualquier actividad que se quiera emprender. ¿Qué es lo que pasa aquí? Históricamente han sido las decisiones políticas y que se acople cualquiera a mi decisión. Pero mi decisión política es la de ahorita, la del momento, ni siquiera visionando algo político a mañana, sino del día a día. Tomo una decisión para ahorita con tal de salvar mi cuerpo. Esas son las cosas que han pasado. No ha sido que la ley acá se ha satanizado. A nosotros nunca se nos invitó a una socialización, a una discusión. Una cosa es la socialización. Perdóneme, le aclaro algo.
Nos invitaron a que vayamos a defender por qué vale o por qué no vale la ley de plusvalía a la asamblea. Pero simplemente fue a la comisión cuando al siguiente día ya dirimían que la ley iba porque iba. Y cuando dimos nuestros planteamientos del por qué sí, el por qué no, que eso ya lo voy a señalar, porque nosotros estamos analizando en base a considerando, a base temas sesudos y a un análisis real. Nosotros no nos metemos para nada en el tema político, no nos interesa y siempre queremos hablar dentro del campo que nos compete, el campo técnico. Ese fue una de las cosas graves, ¿no? Se le politizó mucho al tema. Entonces, vaya usted a saber qué es lo que pasó, que el día que fue nuestro representante legal, el arquitecto Silverio Durán, como presidente de la Cámara de la Construcción, fuimos y se expuso en el seno de la Asamblea el por qué creemos improcedente el tema de esta ley. Al siguiente día lo que hicieron es aprobar la ley. Es decir, nunca se socializó, nunca se nos invitó a debatir siquiera. Simplemente nos hicieron sentar en plano de los acusados, convérseme, ¿por qué no le interesa o por qué sí le interesa la ley? Gracias, váyase nomás, porque al siguiente día vamos a ver. Comentar que así fueron las cosas, al menos de lo que a nosotros pero nos pasó. Verá, yo le comento que aquí entrevistamos a todos los actores fundamentales de esa ley, de la aprobación de esa ley, y dijeron todo lo contrario de lo que dice el señor, obviamente. Que fueron invitados todos, pero absolutamente todos los sectores. Y obviamente el sector fundamental, el sector de la construcción. Porque parece hasta ilógico pensar que se apruebe una ley que involucra al sector de la construcción y ese sector no se ha incluido en el debate. Yo le vuelvo Desde a luego que fue incluido. A lo mejor no le invitaron no. al señor Onofre, o al señor Ocampo, perdón. Pero fue otro agente que representa el sector. Verá, es lo que le voy a decir. Si las decisiones en vez de ser políticas fueran también técnicas, bueno, prometo que otro cantar nos diera en nuestro país. ¿Qué consecuencias hemos tenido? Que nosotros ya lo anticipamos respecto de esta ley. No hemos satanizado. Consecuencias anticipadas de un análisis permanente. En la Cámara de la Construcción tenemos un departamento técnico que todo el tiempo estamos monitoreando el quehacer diario de nosotros, ¿sí? Y hay un problema mayor. No es solo que afectó a los constructores, no es solo que dejó de generarse fuentes de trabajo, no es solo que la gente se está muriendo de hambre textualmente, ¿sí? Porque no visionamos todavía hasta el momento dónde darles una plaza de trabajo. Empezando por los técnicos, llámense ingenieros, arquitectos, y se deriven a otro tipo de técnicos, llámense albañiles, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, empleo estable, llámese el empleo al que usted le contrata al peón, al albañil, para afiliarle al IES, y el subempleo, que es otro sector tremendo dentro de la construcción. ¿Tiene la cifra de la caída en esa materia, en materia de empleo y subempleo? Por supuesto, sí, nosotros tenemos una caída realmente grave, pero permíteme terminar solamente el dato, porque no solamente es al empleo, para que usted vea que no hemos venido solo a defender Sí, es que mi preocupación es que el empleo también es importante, porque no solamente macro. Estamos hablando de los constructores, sino de quienes se benefician de esa. Es que yo digo que estas son cifras macro, no es producto de la ley. Es que hay que enfocar bien el tema. No es que el sector de la construcción está en crisis porque se aprobó esa ley. A lo mejor afectó en algo la aprobación de la ley, pero la crisis es global. No se puede culpar a la ley de la crisis económica del país. Así es. No hay tal, pues. No es que entender eso, y eso no es real. Perdóneme, creo que no me escucho bien. Yo le decía que le quiero dar los parámetros de las consecuencias de la ley. Sí. A ver. Las pero analizadas previamente, no ahora que todo el mundo vayamos al campo deportivo, todo el mundo es entrenador cuando se acabó el partido. Sí. Sí, pues así resulta. Así resulta ahora. Nosotros ya lo dimos, nuestro criterio en su momento, y lo dimos en la asamblea. Sí. Ya. Consecuencias de la ley: bajen la reducción de impuestos a la utilidad y alcabalas, impuestos que se recaudan por la utilidad y transferencia de bienes. Sí. Usted sabe, dicho por el mismo municipio de Quito, ¿sí?, en menos 4.7 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Esa es la pérdida, consecuencias de esta ley. ¿Sí? No estoy diciendo que la ley es lo que usted me decía. Así fue. La utilidad también está, pero... Dentro de la participación en el PIB, 7 trimestres consecutivos de la baja en el PIB nacional. ¿Qué más? Pese a que los otros sectores
crecieron. Esa es la gran diferencia. Ahí está la digresión. O sea, Sí. la economía se vio afectada, evidentemente, por la contracción, por la caída de los precios del petróleo, pero el dato puntual es que la construcción, diferenciado de los otros, se perjudicó más. Así es. Pero ahí lo que dice la Washington mata. es por qué solamente culpar a una ley de aquello. La incertidumbre pudo también generar la satanización del tema en los medios, porque esto de la confianza es un bien tan frágil que puede afectarse de manera inmediata. Ahora, la cuestión es, ya prácticamente, con datos técnicos como usted está mostrando, ¿cómo es que la ley de plusvalía contrae? Por un lado nos dijo el presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha que la utilidad del inversionista bajó del 10% al 5%. Usted nos habla del empleo, la caída del empleo, que a nosotros también nos interesa, más allá del constructor, es la gente a la cual le da trabajo, las familias a las cuales les beneficia. ¿Y qué más? En cuanto al comprador, usted recordará, el Servicio de Rentas Internas hacía esta calculadora para ver cuánto le tocaba pagar y no era pues una afectación grande para el comprador. Queremos saber el aspecto puntual en el que la ley de plusvalía afectó al sector de la construcción de manera práctica. Sí. Y ahí es donde necesitamos... Bueno, démosle chance que participe también. Sí. A ver, perdón. Carlos Donofre. Aquí hay un tema puntual que es qué es lo que se quiere regular. Y una de las cosas que se quiso regular es el tema de la ganancia extraordinaria. Exacto. Una ganancia extraordinaria que casi siempre termina siendo un tema... no es la regla, ¿sí? Entonces, regular una excepción, eso termina complicando. Las cifras que señala, yo no digo que la ley de plusvalía haya hecho que la causante del sector sí. El sector tiene una afectación ahí. Por la ley de plusvalía, por todo esto que se discutió, que no solo fue en diciembre del 2016, esto vino desde mediados del 2015, ¿sí? Un intento de imponer una ley no acordada con actores puntuales, ¿sí? Pero también después de eso usted tiene que se impone la ley finales del gobierno, se aprueba la ley. Se aprueba la ley, ya. Y tenemos que de las cifras que nos indica ya venía en un descenso la actividad en el sector de la construcción. Ya venía, o sea, no es que estábamos señalando que en diciembre del 2016 inicia la caída. Ya, pero no es que la especulación y también la satanización del tema empieza, porque apenas la ley se aprueba recién. Apenas dijo el es un tiempo Correa, de evaluación. Así es. Y es un tiempo de evaluación corto como para poderlo totalmente de acuerdo, como por eso. Pero el tema crisis. es que la ley también sí genera una incertidumbre. Una campaña mediática. Es una incertidumbre. ¿Pero la ley o el anuncio de la ley? No, la ley. Y lo que se dice de la ley. Porque la ley todavía inicia un proceso de aplicación. Y el tema de la especulación, claro, hacia usted entre a la calculadora que pusieron, la gente no termina de estar tranquila. Claro, está totalmente no termina de estar tranquila. Porque la ley está en un proceso de aplicación de dirigida. 7 meses, 6 meses. Exacto. ¿Sí? Ya. Ese es el tema. Pero el asunto es, ¿cuáles son las intenciones de eso? Aplicar otro impuesto, ¿sí? A impuestos que ya un posible propietario ya tiene que pagarlos. Pero ¿y por qué en los ejemplos que dieron todo mundo, ahí no se evidenciaba aquello? O sea, no se evidenciaba que se perjudique a quien tiene propiedades, a quien vende propiedades, no se evidenciaba aquello. Yo nunca evidencié, al menos en los ejemplos que daba el la ganancia extraordinaria. Es que la ganancia extraordinaria es una. O sea, ¿quién califica la ganancia extraordinaria? O sea, ese es un problema. ¿Cómo la califico? Le doy un datito. Por ejemplo, solamente un ejemplo cotidiano que le pusimos al presidente. Una propiedad que se compró en el 2005 en $50,000, una casita en Carcelén, que pudo haber costado lo mismo en la mitad del mundo acá en Quito en ese tiempo. Resulta ser que por el avance del urbanismo, lo que sea, obras, el vendedor termina vendiéndolo en la segunda venta en $170,000, mientras la casa de la mitad del mundo se quedó costando igual, a pesar de que hay un ASUR y demás. La ganancia extraordinaria era por lo menos de $30,000, según lo que era la calculadora. Y el dueño terminó no vendiendo la casa porque prefería quedarse con eso hasta que se la derogue o algo así, para no pagar el impuesto. Ya, exacto. Entonces, hay una especulación real de la tierra. Hay una especulación, pero también hay un freno a la actividad económica.
Lastimosamente. ¿Y cómo compaginamos las dos cosas? El tema es que porque ahí mire usted que bajaron el costo de los bienes para el comprador y algunos de pronto pudieron acceder a unos mejores precios. El propietario ya no quería venderlo. Claro, no quería deshacerse pero solo él. No especulando. De pronto. Es que ese es un tema. Es que ahí está, la especulación es un problema de toda la sociedad o es un problema puntual en sectores del mercado. Bueno, vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a seguir dialogando. Estamos haciendo nosotros el contrapunto con María Isabel, porque vemos que nuestros dos invitados coinciden totalmente en el criterio del tema de la ley de plusvalía. Nos corresponde. Tenemos que hacer las preguntas de la gente, ¿no? Porque si no, esto ya no sería punto y contrapunto. Sí, volvemos. Solo punto. No, está bien. 8:31 minutos. María Isabel, continuamos en este punto de contrapunto. Bueno, le estoy señalando punto a nuestros invitados y al contrapunto hacemos nosotros. Ya, vamos ahí. Muéstralo en cámara. Ahorita que estamos en transmisión estamos en vivo. Estamos transmitiendo en vivo también a través del Facebook. Por favor, la dirección es Radio Pichincha Universal 95.3. Puede vernos en directo en Facebook. Vamos. Muy bien. Vamos con Leopoldo Ocampo. Les reiteramos, vicepresidente de la Cámara de Construcción de Pichincha, Leopoldo Ocampo, Carlos Onofre, abogado experto en temas económicos. Leopoldo, vamos con usted. Con los elementos que se han esgrimido. Ya. Lo único que nosotros queremos cimentar es que ha habido una recesión tremenda en el campo de la construcción, sí. Pero no hay que satanizarlo, como le decían. Si es que nosotros sugerimos y solicitamos puntualmente que la derogatoria de esta ley. ¿Por qué? Porque si se elimina esta ley, algo ya lo decía Carlos, hay otras leyes paralelas a las que sí ayudan a que existe el control sobre el tema. Si se elimina la ley de plusvalía, ¿cómo se controlaría la especulación del suelo? Que es el tema macro que todo el mundo que se cree que se ha satanizado. El cotado y la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo ya contempla la sanción para quienes utilicen la información privilegiada dentro del sector público. En su sección 3 hay instrumentos para regular ya el mercado del suelo. Entonces, si ya tenemos leyes, ¿por qué creamos otra para generar malestares? Que lo único que ha causado es una recesión, sí. Pero la recesión es práctica porque se lo está viendo, es palpable la recesión que ha generado dentro de la economía del país. Que se sanciona a los traficantes de tierras, pero por supuesto que se sanciona a los traficantes de tierra. Eso nosotros apoyamos totalmente, pero estamos dando las pautas, el por qué creemos que si elimina la ley de plusvalía, no es que se va a dejar de tener ingresos. Lo dije ya hace un momento antes de la pausa, que en 4.7 millones de dólares ha dejado de percibir, solo con datos reales en este primer semestre de este año, el municipio de Quito. Entonces, es palpable que en base a esta ley, sí, la gente se ha puesto a la defensiva, para no poder seguir caminando y en generar trabajo, generar empleo y el poder mover la economía dentro del país. Ejemplos reales. Leopoldo, ¿sí? Nos pregunta la gente que está siguiendo vía Facebook, por favor, si le pueden responder cuáles son los artículos específicos que afectan al sector de la construcción, los artículos de la ley, se supone, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos ahí muy claro, cambiar la tasa pasiva por la tasa activa del sistema financiero, eso concordábamos con Carlos, ¿verdad? Incluir a todos los constructores y promotores inmobiliarios en la exoneración del impuesto, o a su vez que se cobre un impuesto calculando como base el costo de adquisición ajustado del terreno, comparado con el valor catastral del terreno. Segundo. Tercero, considerar este impuesto únicamente sobre el incremento del valor del terreno, producido por la plusvalía común y no por la actividad de la construcción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Carlos? ¿Hasta ahí? Bueno, ahí técnicamente ya podrá explicar porque ese es otro tema. Sí, o sea, la actividad de la construcción tiene su impuesto que le tiene que afectar, que es el impuesto a la renta. La revisión sobre ese tipo de impuestos. O sea, ¿a la renta de quién? De la actividad, toda actividad económica genera un impuesto a la renta. O sea, el impuesto pero el vendedor, ¿cuál es el impuesto para el vendedor que está especulando ese bien? Tiene los impuestos que están vinculados a los municipios, alcabalas... el impuesto a la renta. Justamente son los dos impuestos. ¿Y ustedes creen que debería incorporarse más bien el componente de la ley de plusvalía
que está, digamos, fortaleciendo al comprador, a la que regula alcabalas e impuestos prediales. Aquí el tema es, aquí vamos vuelta al tema de la excepción. O sea, aquí queremos hacer algo general, una cosa que es excepcional. El tema de una ganancia extraordinaria no es de toda la sociedad, o no es de todo el vendedor. Son sectores puntuales. Entonces, esos sectores puntuales tienen que tener ese trato. No toda la sociedad. Pues. La ley le afectó. Reforma, entonces. Reforma la ley. Es una reforma. O sea, yo planteo que es necesaria una reforma. Leopoldo dice derogatoria de la ley. Yo digo es una reforma. Ahora vean, esta pregunta que me hacen. Y solo termino con esto. Ya, yo quiero dejarles aquí lo que volvemos a repetir con datos estadísticos reales. ¿De cuánto se ha dejado por impuesto a alcabalas? Por el impuesto a la utilidad, impuesto a la renta, lo que es municipio de Quito. Les voy a dejar toda la carpeta con los datos. Muchas gracias. De lo que estamos hablando aquí. Entonces, ahí ya hay impuestos e impuestos. Sí, a eso es lo que nosotros nos referíamos con esto. La reducción de la tarifa del 75% al 30%, considerando que la primera es confiscatoria. Sí, entonces, nosotros estamos pidiendo la aclaratoria con relación a que la base de los 24 salarios básicos esté exenta de impuestos. ¿Sí? Establecer un plazo para el pago de estos impuestos que permita al vendedor cancelarlo con el producto de la venta y no como está ahora que usted tiene que pagar anticipadamente. ¿Sí? Y modificar la disposición transitoria primera con el siguiente apartado que nosotros estamos sugiriendo y lo estamos haciendo público y socializando. Se entenderá como primera transferencia las realizadas de manera posterior a la subdivisión de lotes, declaratoria de propiedad horizontal y cualquier otra figura que divida y cree un nuevo predio catastral. De igual forma, para el caso de transferencias o restituciones del patrimonio autónomo, aportes o restituciones fiduciarias de inmuebles en fideicomiso de garantía. Recomendamos algo, ¿sí? Considerar a los inversionistas del sector inmobiliario, que es algo que no se lo está haciendo, ¿sí? Considerar el valor de los intereses de los créditos que genera la banca. El interés de la banca está entre el 6 y el 11%, ¿sí? Ya, como repetimos, y vuelvo a poner dentro de nuestras recomendaciones, ya existen leyes para la especulación del suelo, como ya lo dije anteriormente en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No es necesario más leyes. Lo único que grava es de impuestos y lo único que ha hecho es que a la gente lo ponga a la defensiva. Y eso ha producido que sí existe una recesión tremenda, como ya lo hemos hablado. Vamos por partes entonces, ahí como dijo Jack el destripador. Vamos por partes, muy buena esa. Lo primero, que en lugar de la tasa pasiva es la tasa activa. En esto dice Carlos Onofre que coincide con Leopoldo Ocampo porque se está haciendo un cálculo que no es real. En esto usted puede defender que sea así. Ahora, el otro tema, el bajar el 75 al 30%, también puede ser bastante, digamos, discrecional, en este caso de parte de la construcción. Pero es una propuesta de reforma, no es una propuesta de... Es como para negociar. Exactamente, es para ahí conversar, dialogar. Siempre el tema en la actividad económica, ¿cuál es una ganancia adecuada? ¿Quién define qué es una ganancia adecuada? Claro. Y aquí cabe la preguntita, porque me están pidiendo. Sí, por favor. Si no hay especulación, ¿por qué un departamento es más costoso en Eloy Alfaro que en Chillogallo? Pero eso no se ha regulado. Bueno, no. Eso no es lo que se regula. Eso no es lo que se regula. O sea, si es que en Chillogallo tenemos una casita que cuesta $70,000 y en el sector de la República de El Salvador cuesta un departamento casi con las mismas características 3 veces más. Ese es el mercado. Es un tema. ¿Quién regula es del mercado? ¿Quién está? Pero yo no estoy tampoco de acuerdo que el mercado es el que puede regular. Claro, En el momento aquí es lo que regula. Aquí dejar pasar. O sea, yo puedo dejar. Sí, puedo dejar que un departamento cueste un valor así en este momento. Los bancos que terminan facilitando crédito otorgan las facilidades y el crédito. Después de un tiempo, ese predio, por tema de mercado, puede bajar de precio. ¿El afectado quién es? El que compró. Puede de repente ya no tener capacidades de pago. ¿Cuál va a ser el afectado? El comprador. En ese punto, sobre eso, ¿quién ha discutido? La ley no resuelve ese problema. No Así es. ¿Sí? Ahora, la tasa activa y pasiva.
el tema de la tasa activa y pasiva es un tema vinculado al asunto de crédito, ¿ya? Y el tema del crédito tiene que estar atado a la tasa pasiva, que es la forma como los bancos terminan trabajando el otorgamiento de créditos, pues. Entonces, ese tipo de acciones son las que se tienen que regular. Controlar al mercado, no controlar la ganancia. ¿Sí? El mercado tiene que ser regulado. ¿Cómo controlamos al mercado? Hay instituciones. Controle por el mercado que realmente no sé exactamente, si es que exactamente. Ese es un problema. Pero si es que las leyes, y aquí destaco el comentario de nuestras amigas María Victoria y también Marcia, que nos siguen ahora mismo por Facebook Live, dice, si es que no han hecho las leyes anteriores, si las leyes anteriores no funcionaban, ¿por qué vamos a derogar esta que está haciendo funcionar? Es que tampoco volvemos funciona, a lo mismo. Es que tampoco funciona. O sea, lastimosamente tenemos una cadena de leyes que se van complicando y que, como señalan, no funcionaban. El COTAD fue aprobado, si no me equivoco, en el 2000. Pero bueno, reciente. no funciona antes, Exactamente. no funciona ahora. Algo tiene que haber para que pero regule tampoco es Carlos, si me permites, entrar a regular algo que todavía no está adecuadamente estudiado, identificado. Que es, y yo insisto, es un tema de querer regular una excepción, que es la ganancia extraordinaria, que no la tiene toda la sociedad. La ganancia extraordinaria la tienen ciertos actores, ¿sí? Que se benefician porque el Estado hace una obra o porque el sector privado hace una obra. Ahora, para clarificar, los legisladores legislaron por excepciones, según ustedes. Sí. ¿No se dieron cuenta que era una problemática general? No. O sea, ¿estaban locos los legisladores? No digo que estaban locos. Yo quiero ir a otro tema. Ya hubieron leyes que no se exigió que se ponga en práctica, como para poder sancionar a los responsables. Voy a dar un ejemplo básico. A ver. ¿Sí? El municipio de Quito, el municipio de Uquil, llámese el municipio de Cuenca, son municipios con infraestructuras estables, con todo tipo de técnicos en los cuales ellos se respaldan para su manejo. Sí. Hablemos de un municipio de cualquier cantón chico, sí, que el alcalde a duras penas tiene para gasto corriente el dinero que les llega. Entonces tiene que poner tal vez al que más le apoyó en su campaña para poner el director de obras públicas como director de asesoría jurídica, y no tienen directores de planificación. Estoy hablando en planos reales con municipios chicos. La verdad. Entonces casi el todólogo es del director de obras públicas y el todólogo es del abogado que tenga. A veces ellos, por el hecho de estar ya lejos de las metrópolis, ni siquiera tienen tiempo de actualizarse en sus conocimientos. Estarán capacitados para poder en emprendimiento las leyes que ya las existieron y que puedan poner en práctica en sus distritos. Ese es el peor error que ha pasado. ¿Qué es lo que hemos sugerido? Y ahí es donde entra la validez de ser gremios y lo que estamos sugiriendo como Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Quito. Nosotros tenemos un espacio para capacitación grande, y valga la pena el tema. El ícono del gobierno, ¿cuál es ahorita? Casa para todos, ¿verdad? ¿Tenemos claro cómo se van a construir las casas? ¿Tenemos claro cuál es el modelo tipo en el cual se va a implantar en la costa, en la Sierra del Oriente? Porque no todas las casas pueden ser las mismas en las 3 o 4 regiones de nuestro país. ¿Qué es lo que ofrecemos como Cámara de la Industria de la Construcción? Ser el aporte técnico, no ponernos en contra del gobierno, sino ser el aporte técnico, en el cual decimos, de acuerdo, invitemos a los alcaldes, a los directores de obras públicas, y los lineamientos, démosles aquí cómo se va a hacer, para que todo el mundo sepa las reglas del juego sobre los cuales jugar, y esto sea un emprendimiento para que todo el mundo camine hacia el mismo lado, y no que el alcalde de aquí negocie de una forma con el gobierno a conveniencia y entren a la parte politiquera. No, yo sí tengo terrenos, pero como soy enemigo político no les doy nada. Entonces los lineamientos, que todos jueguen el mismo juego, y ahí es donde el país va a salir adelante. Sin duda. Sí, y entonces mire, está hecha, ¿no? Y nosotros, por supuesto, ya. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Allí es la validez de los gremios, lo que equivocadamente el gobierno anterior pensaba, que los gremios no sirven para nada. O representaban a un determinado sector político. No, en cambio nosotros estamos demostrando que estamos representando a todo tipo de sociedad civil, porque si bien es cierto estamos agremiados los profesionales, los constructores, pero sin embargo el desempleo deriva
a los peones, a los albañiles, a que su familia no tenga que comer. Ahorita estamos en un escalón. A diciembre del 2016 teníamos una baja en el desempleo del 10.4% en negativo. Hoy seguimos en negativo todavía, pero simplemente lo que había es una desaceleración, porque estamos creyendo, la esperanza ha renacido con las expresiones del señor presidente Lenín Moreno. Entonces hoy lo que ha hecho es desacelerarse, pero seguimos a la baja con el menos 1.3% medido a junio de este año. Entonces las propuestas son de empujar al gobierno. Repetía, el plan Casa para Todos es algo que ha llenado de esperanzas y expectativas. Hoy nomás hablábamos que están como 1,5 millones de personas inscritas ya. Así es. Y ayer todavía no tiene la valoración de cuántas personas se inscribieron en la plataforma financiera, pero se vio que hubo una cantidad de gente. Hablando del común de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo van a organizar esa sociedad? ¿A quiénes van a dar los terrenos? ¿Acaso le ya estamos explicó hablando? aquí Luisa Maldonado, ¿no? Sí, A se ver, va a explico. priorizar por ¿A quienes los inscribieron quintiles de la que no tengan. La Lo consulta, dijo muy claramente. la consulta técnica nuestra es, el valor de las casas está incluido el valor de la infraestructura. En el valor de la casa está incluido. ¿Usted dónde va a hacer masivamente las casas? Hablemos de Quito, ¿dónde va a ser? Sí, en el sur. En el casco urbano ya no tiene dónde. No hay pues. dónde. Tiene que hacerlo fuera del perímetro urbano. Como en el caso que ya se inauguró acá en el Conde, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que tiene que tener para hacer fuera del casco urbano? Servicios, acceso, Una vía por donde llegar, primerito. Sí, tiene un costo. Si es una urbanización un poquito grande, tiene que hacer calles internas. Sí, Otro costo. alcantarillado, Ahí entra electricidad. servicios básicos, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica. Está dentro de la casa, del costo de la vivienda, todos estos servicios. Bueno, de así lo ha dicho el infraestructura. presidente. Lo que Lo dijo. decíamos de eso mismo. Si todos nosotros nos reunimos a darnos una charla, una conferencia, en la cual los técnicos puedan ilustrar muy bien y el gobierno ilustrar cómo van a ser las reglas del juego de aquí, creo que todo el mundo vamos Ese a es el hablar espíritu. Está y muy todo el bien. mundo vamos a Carlos. caminar hacia el mismo lado. ¿sí? Reformas, ¿no? Reformas. a Yo, lo- yo creo que es necesario, Bueno, perdón, yo creo que es necesario una reforma. Los planteamientos que aquí se han esgrimido por parte de las propuestas que se han esgrimido por parte del representante de la Cámara de Construcción es una reforma, no es la derogación, ¿sí? Porque hay cosas que se las tiene que recuperar, se las tiene que intentar plantear de Mejorar. otra forma. La idea es Se mejorar. tiene que llegar a acuerdos y el acuerdo es el gobierno, el sector de la construcción, Cámara de la Industria, pero de la también hay que revisar cómo se beneficia el usuario. O sea, ¿quién, El- ¿quién representa al comprador, por favor? ese es el problema es que la Querido acción Carlos. política, yo Asociación de hago compradores. referencia aquí, Sí. que la acción política De es la que tiene consumidores. que resolver eso, Sí, nos pero no decide. es la imposición tampoco. Ha habido el tema económico, como bien señalan, hubo una bonanza, esa bonanza terminó, pero los costos de esa bonanza para el Estado son graves, son críticos, van a comenzar a salir, ¿no? O sea, tampoco es que lo que se definía o se establecía en un escritorio era lo que se debía hacer. Pero la Hay bonanza muchos fue actores mega que en su obras, momento... ¿no? Pero ahí hay- están las hay- obras, ¿eh? Están las Pero, hidroeléctricas. una- los una cuestión- multipropósitos. Bueno, Una creo que, cuestión es perdón, que- creo que ese es otro tema, conversar Pero ya cuántas conversar. están funcionando, Sí. ¿no? Vale, Ya, puntualizar pero un el poquito. tema es que ahora eso tenemos que ponerlo a servicio de la Exacto. mayoría. Ya. Optimizar eso. semejante cantidad de obras. El tema es también el sector financiero. Al sector financiero se lo tiene que manejar de una manera especial para que el dinero que los bancos tienen entre Fluya. a la economía. Pero ahí está una pregunta buena que nos planteó un economista aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué no le dijimos a la banca que por favor de crédito barato? Por favor. Pero Que esa es baje una la tasa de definición- interés. esa es una definición Sí, que lo el hace crédito también, es carísimo. lo hace también la Junta de Regulación. Por eso. Fundamental. No es una Habría que cuestión del- exigirle No, a la pero- Junta de Regulación y ahí hay acciones que hay que regule. tomar también sobre el sector financiero para que en coordinación con los otros sectores trabajen sobre la economía. Oiga, me nacional. captaron aquí en la cámara leyendo los comentarios de nuestros amigos oyentes. Marcia Guzmán nos dice, hagan un ejemplo de aplicación de la ley para que la ciudadanía sepa que la nueva ley favorece a los que antes tenían que pagar más. Un ejemplo sencillo, los invitados deben saber cómo hacerlo y la gente no se asustará con la ley.
Bueno, esto un poco recuperando lo que, a ver, hemos visto qué es lo que hay que reformar, pero usted dice que hay que conservar algo. ¿Qué es lo que hay que conservar? Le hacía referencia antes de entrar a la entrevista justamente la obligatoriedad que le hacen a los municipios de actualizar el tema catastral. Fantástico. Ya, pero lastimosamente que mencione el señor vicepresidente de la Cámara de Construcción esta oportunidad de ahí sí escucharnos para algo, ¿no? Claro, no para simplemente concesiones. El tema de los municipios, el tema de los municipios, pero justamente como señalaban, hay municipios que no tienen capacidades. ¿Quién les tiene que facilitar eso? El gobierno central, coordinarlos. Pero técnicamente tienen una posibilidad. Así es, y el sector privado puede apoyar a eso. ¿Dónde apoya el sector privado? Ahí es donde está concentrado los colegios profesionales, llámese Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, de Eléctricos, las cámaras de la construcción. Es donde está el caldo de cultivo para el apoyo técnico que requiere todo estamento del país. La ley es sancionatoria respecto a los municipios, a los alcaldes. Pero por supuesto, ellos tienen que aplique, ¿no? Pero es que tiene que aplicarse. Para eso hay esta nueva superintendencia también. Tiene que revisar que el tema catastral sea manejado de una manera técnica. Y se sinceren por alguna vez en la historia. Así es, porque la relación entre el precio de mercado y el precio catastral también son en algunos sectores unos abismal. Todo eso sería que nosotros esperamos y aspiramos a que el gobierno central siga teniendo las puertas abiertas para poder darles que entienda este aporte, que si se apoya con los gremios, con la cámara, con la parte privada, el país va a dar un paso adelante, sí, cosa que no teníamos la oportunidad en el gobierno anterior. Y no es que se esté hablando porque ya se fue esto malo, no teníamos la oportunidad de diálogo, es lo único que quiero aclarar. Pero lo que antecedió a ese gobierno es que era el otro lado, ¿no? La hegemonía estaba justo en el sector privado, o sea, digamos también las cosas como son. Es que eso es lo que estaba en la sociedad ecuatoriana, o sea, lastimosamente, o sea, pasamos de un que vamos a encajar ahora ya un punto medio. Beneficio a qué sector privado, donde la sociedad sea la que realmente equilibrado. Perdóneme un momento. No es solo el beneficio al sector privado, no es así. Se hicieron mega obras, y hablé hace un momento. ¿Quiénes fueron los contratistas de esas mega obras? Puro empresa extranjera. Podemos hablar de las hidroeléctricas. ¿A quiénes nos dieron? Las carreteras, los multipropósitos. No quisiera gastarme el tiempo tan valioso que tengo aquí analizándolo, ¿no? El tema nacional, claro. Los contrataban a empresas extranjeras, con menos del 30% subcontrataban. Y claro, terminábamos haciendo los ecuatorianos. Las pocas construcciones que los constructores nacionales lo hicieron son contratistas impagos, sí, hasta el momento. Tenemos datos estadísticos como Cámara de la Construcción que llegamos a un tope de lo que teníamos, datos reales de una encuesta solo a los socios de la Cámara de la Construcción. Llegamos como a $1,200 millones de deuda, sí, a contratistas. Sí, claro, sí hay que partir de algo. Eso sí pasó. Entonces, no es como usted dice, fueron beneficiarios. No, pero claro, no es que no les van a pagar tampoco. O sea, les han de pagar. No es que les van a confiscar la plata. No. Pero yo le hago un ejemplo pero salvando las diferencias, ¿qué le parece si a usted pero le va a llegar la plata? No es que les debe tener un honroso sueldo aquí en la radio. ¿Qué le parece si usted empieza a venir gratis por un año? Bueno, no. Unos 2, 3, 4 años. Tenemos un grupo y le voy a dar un ejemplo. El constructor tiene una base de en el sí, pero no para tanto. No todos, hay que identificar. Permítame darle un ejemplo real. Sí, cierto. El ex-DINAR, que se creó el Instituto Nacional de Riego, que se creó a inicios del gobierno de Rafael Correa, 2005, 2006 más o menos, contrató a un grupo de profesionales para hacer estudios de canales de riego a nivel nacional y construcciones. Ya están hechos los canales de ya construidos. Están 7 años que no les pagan. Ahí es mi invitación. Venga usted a trabajar en la radio por 7 años. Y cualquiera crea, pero los periodistas se han de tener para poner para tener para la comida, clarísimo ese tema. Y esto afectó a muchísimas familias, pero recuperemos ya para el cierre y las conclusiones. Tenemos un minuto. El tema de lo que hay que conservar en cuanto al espíritu de la ley para también dejar claras las reformas. A ver, un minutito. El tema del la regulación respecto a las autoridades locales es fundamental. Las autoridades locales tienen que ser más eficientes respecto al manejo de la tierra. Uno de los temas que considero que se tiene que mantener también es
el impuesto a las ganancias extraordinarias, que ya está puesto y creo que ya no hay que deshacerlo. Identificar cuál sería el valor real para, el porcentaje que habrá que cobrar. O algo más técnico. O algo más técnico, sí. Bueno, concluimos rapidito, Leopoldo, por favor. Siempre hay que dar propuestas a la salida, no criticar por criticar, y es lo único que hacemos nosotros, pero propuestas reales. ¿Cómo podríamos financiar incluso nosotros creemos que un generador de la economía importante sí va a ser Casa para Todos, que se pongan, como repito, las reglas claras, que se sinceren las cuentas de dónde partimos, ojalá el presupuesto que se lo va a dar ya en estos días. Hoy se lo va a anunciar. Ojalá, sí, exacto, ya se sinceren, ¿no es cierto? Que se tome en cuenta una reforma que podemos plantear a la ley de contratación para que se contrate de una manera demasiado transparente, ¿sí? Y lo otro, ¿cómo pueden financiar las casas? Porque tampoco tenemos claro si el 100% de las 325,000 viviendas están financiadas, que es un monto bastante importante. Como 4.000 millones de dólares. Así es. ¿Cómo pueden financiar? Una de las propuestas que nosotros podríamos dar como sugerencia al gobierno, que reduzcan los préstamos quirografarios. ¿Qué es lo que hace usted cuando tiene un préstamo quirografario? Por lo general no ocupa como préstamo quirografário. Va y se compra un carrito, algún bien suntuario, pero no realmente para lo que necesitaba. Como ya me dieron el préstamo, no importa. Reducimos el préstamo quirografario y aumentamos los hipotecarios. La gente es más susceptible. Hoy nomás, ayer, muy complicada esa propuesta. Muy difícil. El director del IES decía que el IES está en superávit. Si es susceptible. Entonces, ¿por qué cobran tan cara la tasa? Reconoció la deuda de 3.200 Empecé diciendo que se sinceren las cuentas primero para saber de dónde partimos. Yo estoy hablando de lo que me dicen en las entrevistas. Si sinceran con el presupuesto, tal vez usted me invite a otra entrevista. Encantadísimo que le vamos a invitar a Leopoldo Ocampo, vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, también a Carlos Onofre, abogado experto en temas económicos, en los temas que el día de hoy abordamos. Sí, sobre todo María Isabel, muy interesante. Es importantísimo que vengan armados con datos, ¿no? Porque la información es la que puede, digamos, darnos los insumos para tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a ustedes para? Encantado, muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias. Nos muchas vamos. gracias. Pasamos 2 minutos. Una semana fantástica de generación, de reflexión, siempre haciendo, digamos, las preguntas, de alguna manera representando a la ciudadanía. Evidentemente jamás podríamos los comunicadores tener esta, digamos, falta de modestia de representar los intereses de la ciudadanía, pero tratamos de llegar con las inquietudes. Nos vamos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. 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 Por habernos acompañado. Hasta